Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver un análisis muy importante que es el análisis de supervivencia y en especial vamos a analizar el estimador de Kaplan-Meier. El análisis de supervivencia es uno de los temas más importantes que todo estadístico debería de conocer y en especial actuarios porque entre sus funciones está supervisar o está analizar cómo se comporta la población a lo largo del tiempo y cómo los diferentes tratamientos pueden estar influyendo en la supervivencia de ciertas características de la población. Entonces, para poder trabajar el día de hoy, vamos a utilizar el estimador de Kaplan-Meier, que es un estimador no paramétrico de los más importantes, pero además de eso necesitamos información. ¿Y qué mejor manera que consultarlo directamente desde este repositorio que a mí me gusta mucho en particular, que es uno de la Universidad de Irvine en California? Y en especial vamos a trabajar justamente con el cáncer de hígado, que es justamente esta colección de bases de datos que viene de la Universidad de Portugal y que contiene la información de 165 personas con este diagnóstico, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es simplemente descargar esta información que tenemos aquí y lo que nos va a generar es una base de datos de la cual nosotros vamos a empezar a trabajar. Entonces, justamente lo que vamos a hacer, déjenme aquí, vamos directamente a la carpeta. Entonces, lo que vamos a hacer una vez que descargamos vamos directo a la carpeta. Entonces, una vez que lo que vamos a hacer es, una vez que descargamos el archivo, vamos a ir a la carpeta que se acaba de descargar, la descomprimimos y vamos a generar dos informaciones o dos datos o archivos muy importantes. El primero es este que tenemos aquí, que contiene justamente la información de cada uno de estos datos que tenemos aquí, ¿no? Pero antes de continuar con insertar estos datos a través de R y empezar a hacer todos estos análisis, vamos a ver qué es el estimador de Kaplan-Meier. El estimador de Kaplan-Meier es una herramienta no paramétrica que es utilizada para estimar la función de supervivencia de los datos a partir de cierto tiempo hasta cierto evento. Y esto lo vamos a estar elaborando principalmente conociendo al tamaño de la población y ver cuántos decesos o cuántas muertes o cuántas cesuras están ocurriendo en determinados instantes de tiempo. Entonces, justamente es por eso que es muy útil, porque en estudios donde algunos sujetos pueden o no haber experimentado el evento de interés, al final de un periodo de estudio lo vamos a poder estar abordando de cierta manera. Y para poderlo ver en su forma más básica, déjenme aquí hacemos un poquito de zoom. Entonces, para verlo en su forma más básica, vamos a ver que la función de supervivencia SDT estimado, por eso es que tenemos aquí el SDT y tenemos un gorrito, va a ser igual al producto desde el tiempo 1 hasta el tiempo t que vamos a estar analizando. Vamos a estar viendo 1 menos el número de casos favorables, que en este caso son los decesos, dividido entre el número de casos totales. Entonces, prácticamente así es como elaboramos el estimador de Kaplan-Meier, donde justamente T son los tiempos que vamos a estar ocurriendo en un determinado momento, de ahí son los eventos que ocurren en el tiempo TI, que van a ser generalmente decesos, o en este caso bajas que vayan a estar ocurriendo, y NI va a ser igual al número de individuos que están en riesgo antes del tiempo T1, ¿no? Entonces vamos a ver prácticamente Kaplan-Meier lo que va a estar haciendo es una relación de cuántas personas sobreviven y cuántas personas mueren en el determinado tiempo T. Entonces justamente eso es lo que va a hacer Kaplan-Meier, que va a ser este estimador que vamos a estar eh, consultando, ¿no? Entonces, ahorita vamos a implementar justamente como es aquí estas librerías. Estas librerías son simplemente librerías que vamos a estar utilizando para poder estar trabajando y una de ellas va a ser la librería de Survival que nos va a permitir justamente la elaboración de modelos de supervivencia donde vamos a poder indexar tiempos, donde vamos a poder indexar datos censurados, el número de personas vivas en determinados momentos, así sucesivamente, ¿no? Tenemos SurfMiner que nos va a permitir la graficación de las gráficas de supervivencia. Tenemos dplyr porque vamos a hacer algunos movimientos muy interesantes acerca de los datos.
Y también tenemos a DT, que esta es una librería completamente opcional, pero que nos va a permitir elaborar gráficas de una manera un poco más dinámica, ¿no? Entonces, una vez que hacemos esto, volvemos a regresar a nuestro modelo inicial y déjenme aquí hacemos un poquito de zoom. Entonces, justamente lo que tenemos aquí es que tenemos una secuencia de datos. Cada renglón que tenemos aquí va a corresponder a un individuo. Por ejemplo, aquí tenemos un individuo, tenemos el siguiente corte de renglón y tenemos al siguiente individuo, tenemos así sucesivamente y tenemos, como decía la documentación, 167 pacientes que tenemos su información completa, ¿no? Pero como lo podemos ver, cada archivo está separado por una coma y eso es lo que vamos a hacer justamente aquí. Usamos la función data y ponemos la función read.table y le indicamos la ubicación del archivo, le indicamos que tiene un encabezado y que lo vamos a separar por comas, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí vamos a emplearlo a través de R y vamos a ver justamente qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, déjenme aquí déjenme aquí también hago un poco más de zoom para que se pueda ver un poco mejor. Bien, aquí tenemos el zoom que le hemos hecho directamente a la página, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, y para poderlo hacer un poco más interactivo, va a ser cargar todas las librerías que nosotros indicamos anteriormente, ¿no? Entonces, déjenme aquí, lo copiamos y lo pegamos. Son estas librerías que platicamos anteriormente. Bien, ahora, una vez que descargamos estas librerías, nosotros vamos a pegar el código referente a la lectura de datos. En este caso, nosotros estamos creando una nueva variable que le vamos a llamar data y en este caso nosotros le estamos asignando que vamos a leer una tabla. Por eso ponemos read.table. ¿Y de qué tabla vamos a consultar? Del archivo que acabamos de descargar que se llama hcc-data.txt. Luego indicamos este parámetro de header igual a false y le indicamos que lo vamos a separar por comas. Nosotros estamos indicando header igual a false porque en este caso le estamos diciendo que este primer renglón que tenemos aquí no es nuestro encabezado. Nuestro encabezado, el nombre de las variables no existe como tal, simplemente son variables que acabamos de tener y que no le hemos asignado ningún nombre. Entonces por ello es que le indicamos que header es igual a false. Si nosotros vemos aquí data directamente, la variable que acabamos de crear, nosotros vamos a ver que tenemos una tabla de este estilo. Es una tabla que es buena, sin embargo es un poco difícil de visualizar. Para ello existe una función dentro de R que se llama view. Recordemos que la primera es con mayúscula y cuando ponemos view y graficamos, nosotros vemos cómo R de forma automática les asigna un índice, B desde variable y el número consecutivo de la variable que está ocupando, ¿no? Entonces, si nosotros regresamos aquí, esto es lo que hemos hecho. Sin embargo, nosotros en este momento tenemos perdido el nombre de las columnas. Entonces, si volvemos a revisar los archivos que acabamos de descargar, nosotros podemos visualizar que tenemos un archivo adicional que se llama HCC Description, que si lo abrimos nos va a dar en la descripción de cada uno de estos valores, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es justamente pasar o parsear cada uno de estos resultados, ¿no? Este archivo nos está indicando todas las características propias de la base de datos. Aquí nos está diciendo quiénes son los autores, que es Miriam Samuán Santos, Pedro Enríquez Abreu, y así sucesivamente. Y también nos dice cuáles son las fuentes el origen de los datos. Pero lo que es importante para nosotros es justamente esta categorización de las variables. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta primera columna nos está indicando que es el género, que es un valor nominal donde se le asigna un 1 si es un hombre y 0 si es mujer, ¿no? También tenemos los síntomas, que tenemos que es una variable nominal, es decir, solamente tenemos dos posibles resultados, que en este caso es 1 si es un yes, si es un sí, si tiene síntomas, y 0 si no tiene síntomas, ¿no? Tenemos alcohol, que es una respuesta de igual manera nominal, es una respuesta binaria, donde tenemos que es 1 si bebe y 0 si no bebe, ¿no? Pero también nosotros tenemos aquí otras variables que son muy importantes, por ejemplo, en este caso, ¿no?
los gramos de alcohol que toma la persona o que consume la persona por día, ¿no? Entonces, justamente esta es una variable continua y vemos su rango de posibilidades que va desde 0 hasta 500. Tenemos el paquete de cigarros que fuma la persona por año, que también es una variable continua, que va desde los 0 hasta los 510. Pero también tenemos algo un poco más hasta el final que nos dice que es un class attribute que nos va a estar indicando que es una variable nominal y que nos va a estar indicando que es 1 si vive y 0 si muere, ¿no? Antes de continuar, quiero que nos detengamos aquí. En R, siempre que vamos a hablar de alguna muerte, le vamos a asignar el valor de 1. Y si vive, le vamos a asignar el valor de 0. Entonces, para nuestro análisis que nosotros vamos a estar analizando, esto está de cierta forma invertido, ¿no? Entonces, esto hay que considerarlo porque más adelante tenemos que hacer este cambio respectivamente, ¿no? Pero aquí tenemos prácticamente todas las informaciones, todas las columnas, el tipo de datos que nosotros vamos a estar haciendo y nosotros necesitamos asignarlo a R para tener de mejor manera cada uno de estos valores, ¿no? Entonces, antes de continuar, nosotros vamos a ver que nosotros podemos asignar una variable que se llame callNames. Y si nosotros, o más bien una función que se llame callNames que aplica a data, y si nosotros lo ejecutamos, prácticamente nos va a estar regresando el nombre de las columnas. En este caso es B1, B2, B3, B4 hasta B50 porque tenemos 50 variables, ¿no? Pero nosotros podemos estar creando un nuevo vector y que tome el nombre que nosotros queremos. Entonces sabemos, por ejemplo, que la primera columna que tenemos aquí se llama género, ¿no? Que es esta parte de aquí. Entonces la primera columna que vamos a poner va a ser gender. Luego añadimos una coma y luego le ponemos alcohol, por ejemplo. Aquí tenemos alcohol. Y así nos vamos por cada una de estas variables, ¿no? Es una mala práctica en R, por ejemplo, dejar espacios y trabajar todo con minúscula para hacerlo todo más estándar. Entonces, justamente este columna los llamaríamos justamente de esta forma, ¿no? Hepatitis B, Superface, Antigen. Entonces, justamente esto es lo que nosotros hacemos para cada uno de ellos, ¿no? Es decir, vamos a crear o le vamos a poner, le vamos a asignar el nombre correcto a nuestros datos. Aquí, por ejemplo, yo ya me adelanté un poco, entonces justamente lo que nosotros vamos a hacer es esto que tenemos aquí. Lo vamos a copiar y seguimos platicando para que veamos qué es lo que hicimos, ¿no? Entonces aquí yo ya me di a la tarea previamente de llenar cada uno de estos valores que nosotros tenemos. Y justamente lo que hacemos es que creamos un vector que se va a llamar callNamesData. Y callNamesData va a contener, va a ser un vector que contiene cada uno de los valores que nosotros tenemos, ¿no? Si ejecutamos aquí abajo, simplemente es un vector con los nombres que nosotros hemos asignado. Pero tenemos la ventaja de que nosotros, con la función callNames, podemos asignarle este vector que acabamos de crear. Entonces, si ejecutamos data, nosotros vemos cómo ya cada uno de estos valores tiene el nombre correcto, ¿no? Pero no solamente eso, sino que nosotros también necesitamos hacer algunos ajustes y en este caso lo hacemos, ¿no? Aquí simplemente convertimos al class attribute, que es este vector que nosotros teníamos anteriormente, lo vamos a convertir a una variable numérica y simplemente lo guardamos, ¿no? Lo mismo hacemos con género, lo vamos a asignar un factor, es decir, una cadena de texto, por así decirlo, y le vamos a asignar su respectiva característica donde tenemos un hombre y una mujer, ¿no? Tenemos a cirrosis y hacemos lo mismo, ¿no? Le asignamos el nivel 1 al nivel 0 y le asignamos un sí y un no. Entonces, estos simplemente son algunos factores o formulaciones que nosotros vamos a estar dando, pero lo realmente importante sucede aquí. Como habíamos dicho anteriormente, para R, cada vez que haya una muerte o cada vez que haya un deceso o una pérdida de datos, le vamos a asignar el valor de 1. Pero si se acuerdan, nuestra documentación nos dice que 0 es igual a que es una persona viva y 0 que es una persona que ya murió, ¿no? Entonces justamente necesitamos invertirlo porque R, la manera en la que está construido, es completamente lo inverso. Entonces aquí justamente utilizamos la función de dplyr
Y aquí creamos o vamos a sobreescribir una variable que se va a llamar data. Y data lo que vamos a estar asignándole es que va a ser igual. Y en este caso, a data le vamos a aplicar una función. Y esta función va a ser la de method, que nos va a permitir justamente mutar o crear una variable adicional. Y en este caso le vamos a asignar el mismo nombre, ¿no? Que va a ser class attribute. Simplemente que ahorita le vamos a decir que si class attribute es igual a 0, le vamos a asignar el valor de 1 y si no, le asignamos el valor de 0. Es decir, estamos invirtiendo esta función que tenemos de manera directa, ¿no? Entonces justamente ejecutamos todo esto para tenerlo completo y hacemos la función de view para poder ver cómo se comportan nuestros datos. Ejecutamos y aquí tenemos cada uno de estos cambios que hemos hecho, ¿no? Tenemos hombre, tenemos mujer, que es este cambio que nosotros hemos hecho, pero también tenemos aquí características propias, como por ejemplo el class attribute, tenemos aquí el iron y cada uno de ellos tiene completamente el nombre correspondiente de su columna, ¿no? Entonces volvemos a generar directamente al documento que estamos trabajando, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, simplemente aquí en esta gráfica o en este documento que estamos trabajando, simplemente estamos mostrando los resultados, que es lo mismo que ya vimos de una manera más general, pero nosotros vamos a utilizar ahora una librería muy útil. Esta librería que es muy útil se llama Surf, que nos va a permitir crear objetos de serie, de objetos de supervivencia. Entonces, en este caso, el objeto de supervivencia que vamos a crear, le vamos a crear una variable que se va a llamar subObject, que es justamente este que tenemos acá. Déjenme lo pegamos aquí. Entonces tenemos subObject, ¿no? Entonces, lo que nos va a estar indicando esta variable que acabamos de crear es que vamos a crear un objeto de serie de supervivencia. Le vamos a indicar el tiempo, que es el tiempo es la edad en la que ocurrió su diagnóstico. Le vamos a asignar un evento, que un evento es la variable que va a estar registrando, en este caso, los valores censurados, los valores en donde vamos a estar registrando los decesos y también los valores que están sobreviviendo, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a estar teniendo en nuestro modelo, donde tenemos datos censurados, donde tenemos datos donde están efectuando muertes y lo ejecutamos. Si lo ejecutamos, simplemente es un objeto de supervivencia, no nos dice algo más que simplemente poner lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí que esta persona de 67 años sufrió una muerte, esta persona a los 62 sufrió otra muerte, esta persona de los 77 es un dato censurado y así sucesivamente, ¿no? Puede ser un dato censurado porque es una persona que está sobreviviendo y no estamos observando su muerte en el momento en que estamos realizando el experimento, ¿no? Pero en este caso podemos visualizar cómo se comportan cada uno de estos datos. Simplemente hemos creado un objeto de supervivencia y no hemos realizado todavía alguna otra función muy útil. Pero nosotros queremos ajustar el modelo de Kaplan-Meier y es justamente lo que hacemos aquí. Creamos una variable que se va a llamar fit y fit lo que nos va a permitir va a ser ajustar un modelo de supervivencia, ¿no? Por ello es que tenemos esta función de subfit. Y luego aquí ponemos el objeto de supervivencia y se va a relacionar consigo mismo. Y ahorita nos vamos a detener un poco aquí, pero prácticamente lo que estamos indicándolo aquí es que queremos ver simplemente un análisis de Kaplan-Meier, simplemente envolviendo la edad de los diagnósticos y si es un dato que es censurado o ocurre una muerte. Ejecutamos y luego simplemente aquí podemos utilizar la función de summary. Pero también lo interesante es utilizar ¿no? Aquí ponemos la función de summary. Déjenme, este es en minúscula. Si ponemos summary y luego ponemos el comando fit, lo que nos va a estar regresando va a ser justamente el análisis de supervivencia. Tenemos aquí las edades, los tiempos y aquí tenemos su función de supervivencia asociada. En este caso tenemos a N, que es el número de personas en riesgo, y el número de datos que están censurados o ocurren una muerte de forma directa. Entonces, a los 27 años sucede que tenemos aquí una muerte
Y tenemos en este caso 161 personas sobrevivientes, y durante los 161 hasta la edad de 40 tenemos aquí otros valores que están censurados, y por eso es que hay un brinco tan grande en los datos. Y aquí prácticamente podemos ver, ¿no? De 40 a 41 podemos visualizar que ocurre una muerte, entonces tenemos 158, hay un valor que es censurado y por lo tanto tenemos una N en riesgo de 157. Y así prácticamente tenemos cada uno de estos valores que vamos a estar representando y vamos a tener su respectivo valor y su respectiva censura. En este caso en particular, por ejemplo, tenemos la edad de 86 años, tenemos 5 personas. N es igual a 5, tenemos una muerte, D es igual a 1, por lo tanto tenemos que para el siguiente periodo tenemos 4 personas, es decir, en este periodo de 46 a 86 a 87 años no tenemos ningún dato censurado. Pero nosotros vamos a ver que conforme aumentamos la edad de las personas, cada vez tenemos una menor tasa de supervivencia, que es esta que tenemos acá. También tenemos su desviación estándar y tenemos de forma automatizada también R nos da los intervalos de confianza, 1 al 95%, la cola inferior y la cola superior. Entonces prácticamente nosotros aquí tenemos ya el análisis de supervivencia que nosotros hemos estado trabajando, pero también tenemos en este caso lo interesante es poder analizar gráficamente cómo se desarrollan los datos. Para ello vamos a utilizar la función ggsurplot, que es una variación de ggplot, que es una forma de graficación un poco más interactiva, y en este caso le indicamos fit es el modelo que acabamos de ajustar, le indicamos la data, es decir, de qué igual base vamos a estar sacando nuestra información. Aquí le indicamos que queremos un intervalo de confianza, aquí le indicamos que vamos a tomar el tema más minimalista porque luego es simplemente, a mí me gusta mucho utilizar este tema blanco completamente. Ponemos el título, ponemos X, la etiqueta en el eje de las X, la etiqueta en el eje de las Y, ejecutamos y lo que nos va a generar es esta gráfica que nosotros tenemos aquí presente. Nosotros podemos ver cómo se distribuye la censura para cada uno de estos tiempos. Entonces, si consideramos solamente el estrato de la edad y la función de supervivencia, vamos a ver cómo conforme nuestra edad de diagnóstico aumenta, la función de supervivencia cada vez es menor, ¿no? Tenemos estos intervalos de confianza, vemos que estos últimos valores ya presentan una mayor variabilidad, estos que tenemos al inicio representan muy poca variabilidad porque tenemos muy pocos datos, pero vamos a ver prácticamente este es el estrato y esta es la función de Kaplan-Meier que estamos realizando, ¿no? Entonces, con esto prácticamente podemos ver que tenemos el análisis de Kaplan-Meier completamente finalizado. Pero ahora, ¿qué pasa si queremos analizar por estratos? ¿Qué pasa si queremos analizar por grupos? Una de las formas que podemos utilizar es justamente esto que tenemos aquí. Aquí lo que tenemos es que vamos a ocupar la función data y luego vamos a aplicarle un filtro, es decir, vamos a quitarle información a nuestra base de datos para poderlo trabajar de mejor manera. Entonces a data le vamos a quitar o le vamos a aplicar un filtro y nos vamos a quedar solamente con las personas que tienen un género igual a hombre, ¿no? Es decir, solamente nos vamos a quedar con los hombres y hacemos lo mismo, hacemos un análisis de supervivencia, ponemos aquí, ahora en vez de utilizar data, que era la base que estábamos utilizando, utilizamos male data, ¿no? Entonces justamente aquí ponemos la edad de diagnóstico, ponemos su clase de atributo, hacemos su función de surfit, le indicamos igual a 1, ejecutamos aquí su gráfica y nos genera esta gráfica. Entonces prácticamente es esta gráfica que hemos visto muy similar a la anterior. Y si queremos hacer lo mismo para mujeres, podemos filtrarlo. Ponemos aquí data, filtramos por mujeres, graficamos su Kaplan-Meier y aquí lo tenemos presente. Entonces prácticamente aquí simplemente si queremos generar estratos, nuestra función debe de estar filtrando este género y una vez que lo filtramos, dar un resultado de nuestra función de Kaplan-Meier, ¿no? Nuestra curva de supervivencia. Sin embargo, hacer esto es una tarea muy manual.
Por lo tanto, existen algunas otras técnicas más automatizadas que nos van a permitir generar esto de una manera más dinámica y que nos van a permitir un mejor análisis. Entonces, ¿qué pasa si en vez de separarlo con un filtro, lo trabajamos de manera junta? Y aquí es lo que justamente lo hacemos. Déjenme aquí, copiamos y pegamos acá. Entonces, aquí simplemente hacemos el objeto de supervivencia, que es este mismo objeto que tenemos aquí, es decir, agrupamos la edad de diagnóstico, ejecutamos su clase de atributo, ejecutamos la función, este es el objeto de supervivencia que vamos a trabajar, pero ahora en vez de utilizar un surfit igual a 1, que es consigo mismo, vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a utilizar que vamos a agrupar por una variable y esa variable va a ser género. Entonces, ejecutamos esto, ejecutamos tu summary y lo que nos va a regresar es lo siguiente. Este lo pasamos por acá. Entonces, justamente nos va a regresar la información que teníamos anteriormente y que nosotros hicimos a través de un filtro, nos los va a regresar de una manera más compacta, más dinámica y a través de una misma función nos va a regresar cada uno de sus respectivos valores. Tenemos aquí la función de hombre y tenemos sus respectivos valores de supervivencia. Tenemos aquí sus funciones de mujeres, vemos que tenemos una menor cantidad de mujeres, pero también aquí nos está elaborando su función de supervivencia, tenemos sus respectivos errores y vemos cómo sucede cada uno de estos valores. Ahora nosotros estamos interesados en graficar y para graficar es exactamente la misma gráfica, pero para hacerlo de una manera más estilizada copiamos el código que tenemos acá, que simplemente hacemos que ahora en vez de tomar fit, tomemos este fit gender que acabamos de generar nosotros, le indicamos nuestra data de dónde vamos a sacar nuestra información, ejecutamos un poco los títulos y graficamos. Entonces lo que nos va a estar regresando en este caso en particular es lo siguiente. Entonces, a la edad de 25 años, nosotros tenemos 133 hombres y 32 mujeres. Y conforme vamos aumentando, por ejemplo, en la edad de 40 años, tenemos 131 hombres y tenemos a 28 mujeres. Y así sucesivamente hasta llegar, por ejemplo, a edades de 80 años, donde tenemos 13 hombres en observación y en este caso 4 mujeres, ¿no? Pero lo que realmente es interesante, por ejemplo, es que también la gráfica de supervivencia nos está graficando ambas curvas de supervivencia. Y nosotros podemos ver que en este caso, para edades tempranas, por ejemplo, de los 20 a los 60 años más o menos, tenemos que las mujeres tienen una menor tasa de probabilidad de supervivencia que los hombres. Los hombres tienen una mayor supervivencia. Sin embargo, vemos que después de los 60 hasta los 75, 80 años, vemos que las curvas se invierten y ahora los hombres tienen una menor tasa de supervivencia y las mujeres tienen una mayor tasa de supervivencia, así sucesivamente hasta llegar al final, donde ya prácticamente al final ambos tienen una función de supervivencia muy parecida, ¿no? Pero prácticamente aquí podemos ver cómo se desarrollan cada uno de estos valores y cómo la curva de supervivencia cambia o es más pronunciada a partir de ciertas edades. También hay que considerar que en los hombres tenemos una mayor población y por lo tanto podemos estudiar y obtener mejores resultados. En el de las mujeres nuestra información es un poco más corta y por eso es que tenemos estos brincos tan abruptos como sucede aquí, pero prácticamente en gran medida vemos que es este comportamiento, ¿no? Los hombres en edades tempranas tienen una mayor supervivencia, cosa que cambia cuando las edades son mayores, ¿no? Pero esto nos los permitió utilizar la función de surfit de una manera muy general y prácticamente lo podemos estar visualizando de manera directa. Sin embargo, para poder utilizar esto, nosotros necesitamos variables nominales. Es decir, género solamente va a representar a hombres y a mujeres, ¿no? Pero lo mismo podemos utilizar lo mismo para cirrosis, por ejemplo. Sabemos que cirrosis vamos a tener un valor de yes o un valor de no, es una variable que es categórica, es si una persona tiene cirrosis o no tiene cirrosis, vemos su función de supervivencia y vemos lo mismo caso, ¿no? Tenemos muchas personas que tienen cirrosis y
pocas personas que no tienen cirrosis, ¿no? Pero prácticamente podemos ver que tenemos aquí su función de supervivencia, pero vamos a ver su gráfica. Volvemos a copiar la gráfica que tenemos acá. Pero ahora en vez de tomar el fit género, vamos a utilizar el fit cirrosis, esta variable que acabamos de crear. Graficamos y lo que nos genera es lo siguiente. Vemos que justamente cuando las personas tienen cirrosis, su función de supervivencia casi siempre es más baja, ¿no? En este caso nos quedamos sin datos y por eso es que de manera tan abrupta tenemos esta decaída de nuestros valores, pero vemos que prácticamente en todo momento las personas que están en este caso que no tienen cirrosis tienen una función de supervivencia más prolongada, ¿no? Cosa que pasa aquí, prácticamente tenemos que las personas que tienen cirrosis tienen un decaimiento que es prácticamente continuo y en gran parte de nuestro modelo tienen una menor tasa de supervivencia, ¿no? Entonces, las personas que sufren cáncer en el hígado generalmente son personas que tienen cirrosis y que también presentan una tasa de supervivencia menor si tienes esta condición, ¿no? Pero justamente esto lo podemos hacer porque tenemos variables que son nominales. Surfit simplemente va a funcionar con valores nominales, es decir, valores que tienen un rango finito de posibilidades y que no son valores discretos o continuos, ¿no? Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a usar una nueva columna que se va a llamar fit, pero ahorita vamos a poner esta función que tenemos aquí, ¿no? Que se llama gramos de alcohol por día. Entonces tenemos esta función de supervivencia, tenemos esta función de gramos de alcohol por día. Gramos de alcohol por día, vamos a ver qué es. Ponemos data, ponemos aquí el símbolo de pesos y ponemos aquí el rango por data, ¿no? Entonces prácticamente nosotros podemos ver que hay múltiples valores de manera directa que vamos a estar presentes, ¿no? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, vamos a ver que es una mala práctica porque vamos a ver que generamos múltiples modelos de nuestros datos, ¿no? Aquí lo tenemos presente, pero creo que es un poco más fácil de ver justamente si aquí vamos a poner gramos de arroz. Vamos a copiar esta misma gráfica y vamos a poner aquí, ¿no? Pero si graficamos esta función de supervivencia, déjenme aquí, ejecutamos, vamos a ver que la gráfica que nos está generando es muy mala, es muy difícil de ver. Y esto es porque estamos ajustando una variable que debería de ser nominal, una variable que debería ser simplemente valores nominales ordinales, a valores que son discretos y continuos, ¿no? Entonces, por lo tanto, sabemos que esto no es una buena variable y por lo tanto necesitamos emplear otro método que nos permite estandarizar esta variable. Y una de las cosas que vamos a utilizar es justamente el que tenemos acá. Déjenme aquí, ejecutamos este. Y digo, lo primero que tenemos que estar observando es que si ustedes observan, esto no son números, son cadenas de texto. Siempre que tengamos código entre comillas, va a ser una cadena de texto. Y es por ello que esto, si queremos trabajar de una manera correcta, no lo podemos estar abordando, ¿no? Entonces, por ello es que lo primero que vamos a hacer es una serie de transformaciones. Lo primero que vamos a estar haciendo es que si hay valores que son NA, le vamos a asignar el valor de desconocido. Pero no solamente eso, sino que nosotros vamos a intentar convertir esto a una variable que va a ser numérica directamente, ¿no? Y vamos a quitar este. Esta es una variable que no vamos a utilizar en este momento, pero prácticamente vamos a ver cómo se desarrolla. Tenemos una nueva variable que llamamos data alcohol o alcohol y tenemos cómo se distribuye cada uno de estos valores. Nosotros vamos a poder visualizar que en este caso, déjenme lo volvemos a ubicar, o si no, vamos a poner la función de view, ejecutamos
Y nosotros aquí tenemos justamente el desarrollo de esta variable. Aquí ya tenemos los gramos de alcohol por día y tenemos este que es 37, 0, 50. Estos son valores NA y así sucesivamente, ¿no? Entonces prácticamente lo que nosotros hemos hecho es una asignación directa de nuestros datos. Pero una vez que ya sabemos que esta variable es, de hecho si lo consultamos y ponemos alto alcohol y luego ponemos los gramos de alcohol por día, nosotros vemos que estos datos ya no tienen comilla, es decir, hicimos una transformación de utilizar datos numéricos a datos, más bien hicimos una transformación de datos de string a datos numéricos, ¿no? Pero no solamente eso, sino que nosotros podemos utilizar la función de summary y summary lo que nos va a estar regresando son los cuartiles, ¿no? Entonces sabemos que el 25% de nuestras personas encuestadas no tienen consumo de alcohol. El 50% consume 75 gramos de alcohol por día. Del 0 al 75% van de las personas consumen 100 gramos de alcohol por día o menos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces justamente queremos utilizar esos cuartiles como puntos de separación. A partir de esos cuartiles vamos a utilizar una clasificación y vamos a convertir una variable que es numérica continua, como sucede en este caso, a una variable que va a ser completamente estandarizada, ¿no? Entonces, una vez que hacemos esto, tomamos como punto de separación esta medida que tenemos aquí presente y nosotros vamos a convertir una variable que es continua a una que es categórica de la siguiente manera, ¿no? Es decir, si tienes un consumo de menor a la mediana, es decir, menor a 75 gramos por día, vas a tener un consumo bajo de alcohol. Si estás entre 75 y 100 vas a tener uno alto. Y más de 100 vas a tener un consumo de alcohol por gramos de alcohol por día muy alto, ¿no? Entonces prácticamente tenemos este diagrama o esta función que nosotros estamos clasificando todo y aquí lo podemos ver, ¿no? Tenemos muy alto, bajo, bajo, muy alto y así sucesivamente. Entonces, una vez que hacemos esto, volvemos a hacer nuestra función de supervivencia, es decir, ahora vamos a tomar la edad de diagnóstico, vamos a tomar si es un dato censurado o un dato con muerte. Hacemos el objeto de series de tiempo, pero ahora vamos a ajustar por esta variable que acabamos de crear, por esta variable de alcohol. Entonces ejecutamos y le indicamos que ahora nuestra data va a ser de data alcohol. Ejecutamos y aquí podemos utilizar o podemos ver nuestro summary. Aquí ponemos data y ponemos aquí fit alcohol. Y nosotros podemos ver esta función de supervivencia. Podemos ver cómo se distribuyen cada uno de ellos y podemos estar analizando sus funciones de supervivencia. Pero lo realmente interesante se encuentra aquí. Déjenme volvemos a abrir aquí. Y nosotros tenemos ¿no? Tenemos estos consumos de energía de alcohol y vemos que las personas que tienen un consumo de alcohol muy alto al inicio presentan una mayor tasa de supervivencia, sin embargo de repente empiezan a decaer hasta en último momento que es el grupo que menor tasa de supervivencia presenta, ¿no? Vemos que las personas que tienen un consumo de alcohol bajo van a presentar problemas hepáticos a muy temprana edad, pero nosotros vamos a ver que conforme aumenta su tasa de supervivencia va a ser significativamente mayor y ya llega a estos últimos momentos donde ya tienen una tasa muy baja, pero tienen una tasa de supervivencia mayor. Y ahora para las personas que tienen muy alta consumo de alcohol, vamos a ver que al principio van a presentar una tasa de supervivencia muy baja, sin embargo carecemos de muy pocos datos y por eso es que de repente tenemos estos brincos, pero pareciera ser que los que tienen un alto consumo de alcohol son los que presentan una menor tasa de supervivencia. Sin embargo, por las características propias y que tenemos muy pocos datos, vemos que los brincos son muy grandes y son muy difíciles de poder afirmar esto, ¿no? Pero aquí podemos ver que prácticamente al inicio tenemos 103 personas que tienen un consumo bajo de alcohol, pero vemos que las personas que tienen un consumo alto van a presentar muy pocos datos, solamente contamos con 14 datos y por eso es que la muerte de alguna persona va a representar un brinco tan grande como lo tenemos acá. Pero parece ser que de cierta forma hay una relación entre el consumo. Si consumes más alcohol, tu tasa de supervivencia va a ser menor. Y por lado contrario, si
tienes un consumo bajo de alcohol, tu tasa de supervivencia va a ser ligeramente mayor, ¿no? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Luego existen otras funciones como logrank que nos va a permitir justamente poder evaluar si de cierta medida estos dos resultados son iguales o no, o hay diferencias significativas entre ambas funciones de supervivencia, pero es algo que podemos estar viendo en otra ocasión, ¿no? Entonces esperemos que con esto haya quedado un poco claro esta parte de las funciones de Kaplan-Meier, sus distintas curvas de supervivencia y cómo podemos categorizar datos que son continuos a unos datos que son nominales y que podemos tomar para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado y pues cualquier duda estamos aquí en un próximo video. Bye.